Estamos para iniciar, estamos leyendo el capítulo 23 de Éxodo de Shmot, no sé si recuerdan, espero que sí. Habíamos leído justo la festividad de Pesaj en nuestro último encuentro, así que tenemos que arrancar a partir de la festividad de Shavuot. Nos va a quedar un poco medio desfasado, pero si quieren decimos algunas palabras de Pesaj para estar de cerquita en sintonía con lo que está pasando ahora, y arrancamos, después seguimos con Shavuot, tomando el texto de la Torá que leímos en el último encuentro. Lo voy a compartir en pantalla para estar en tema. Lo último que habíamos leído fue el versículo 15, si yo no recuerdo mal, que es la festividad de las matzot, de los panes ácimos. Habrás de observar, 7 días habrás de comer matzot, como yo te he ordenado, en el tiempo del mes de Aviv, primavera, ya que en él saliste de Egipto. Empero, no habréis de comparecer ante mí, ante mi presencia, con manos vacías. Entonces hablamos de que había una fiesta de peregrinación, había que ir, comparecer, después con el tiempo va a ser Jerusalén, ese lugar, había que comer matzot, Haga Aviv, fiesta de la primavera, y demás. Algunas cosas de Pesaj a tener en cuenta en estos tiempos, en esta época, en estos días de preparación. Lo primero para remarcar de Pesaj es que tenemos que hacer una limpieza. Tenemos que limpiarnos. La casa y nosotros. Recién antes de conectarme escuchaba que hablaban ustedes de algunos de ustedes si se bañaba, no se bañaba. Hay que bañarse para Pesaj. Hay que limpiar la casa, hay que sacar todo aquello que leuda, que se infla. Pero es muy importante entender que Pesaj es nuestra casa. Porque no es solamente una cuestión de limpiar la casa por la limpieza, sino para tomar dimensión que en Pesaj resaltamos lo valioso y sagrado que es nuestra casa. Y por eso la ceremonia religiosa en la sinagoga en Pesaj es muy cortita y lo más importante de la fiesta transcurre en nuestra casa, específicamente en nuestra mesa. Y ustedes que ya estudian conmigo hace un tiempo saben que a mí me encanta decir que el judaísmo es una propuesta pedagógica y la herramienta pedagógica más importante del pueblo judío es la mesa. Ahí donde comemos, charlamos, construimos familia, transmitimos, impactamos, dejamos huella, compartimos. Es la mesa lo central en nuestro rol de construcción de familia, en nuestra posibilidad de construir relaciones. Es la mesa y la comida compartida central. Y en Pesaj todo pasa por ahí. Y como Pesaj es la primera fiesta que nombra la Torá, si no contamos Shabbat, que ya hizo alusiones al Shabbat, entendemos que después de Shabbat, para la Torá, Pesaj es la fiesta más importante. Y como decimos, hasta el día de hoy es la que más rating tiene. Mucha más gente se reúne en su casa para Pesaj que para Shavuot, que para Sukkot o que para Shmini Atzeret. Después le va a ganar Yom Kippur y Rosh Hashanah, pero eso va a estar después. Bueno, otra cosa para marcar de Pesaj importante es que tenemos una mitzvah que es Ve'igadta levinja. De la palabra Igadta, que es de leagid, le contarás a tu hijo, viene la palabra Agada. Y por eso ponemos una Agada en la mesa y contamos nuestra historia. Es el cumplimiento de la mitzvah de Ve'igadta levinja, y le contarás a tus hijos. En Pesaj hay que narrar nuestra historia. Otro rasgo distintivo de la festividad es la asunción de tu identidad. En Pesaj vos asumís quién sos, de dónde venís, cuál es tu pueblo, pero más que eso, Pesaj es el primer antecedente de un pueblo que para asumir su identidad públicamente marca la entrada de su casa. En Pesaj fue la primera vez que marcamos la mezuzá en la puerta de nuestra casa. Y desde ese día hasta hoy
marcamos nuestra entrada. Y por eso creemos que la mezuzá nos protege, porque esa primer marca hizo que el ángel de la muerte salteara, pasara por encima, passover, nuestra casa. Entonces, esa primer protección que nos brindó esa primer marca en la puerta de nuestra casa, nos acompaña hasta el día de hoy pensando, creyendo, que estamos protegidos si tenemos una mezuzá en la puerta de nuestra casa. Quiero que sepan que no todas las mezuzot protegen por igual. Las del Lambro protegen un poquito más. Pero eso es un tema para que sepan. Bueno, y si la brajá la hace el rabino del Lambro, olvídate. Bueno, dicho esta pavada, les recuerdo por las dudas que en Pesaj ponemos un plato que se llama Kehará, que tiene 6 elementos, que de acuerdo al lugar donde ustedes provengan, los elementos no son siempre los mismos, los nombres sí, sino cómo se completan. Tenemos ahí Beitzá, que es el huevo duro, tenemos ahí Zroba, que es la patita de pollo, tenemos matzá, tenemos maror, que es la verdura amarga, tenemos Haroset, que es la mezcla de manzana, nuez, vino y demás para recordar la argamasa. Tenemos Haseret, que es maror adicional para poder hacer la otra brajá correspondiente. Tenemos Carpaz, que es la verdura de estación. Son los 6 componentes que están en nuestra Kehará. Tenemos 3 matzot apiladas, separadas. Si no tienen un mantelito especial de Pesaj, se puede hacer simplemente poniendo una matzá, una servilleta, una matzá, una servilleta, una matzá. Son 3 matzot separadas. En el momento del afikoman, tomamos la del medio, la partimos, escondemos la parte más grande, y ese es el afikoman. Que van a buscar después los chicos si es que tuviéramos algún tipo de chicos en la casa. Digo, algún tipo, para alguna edad, de alguien que quiera buscar. No queda bien que los de 50 busquen el afikoman. Más para los chicos de 40. Bueno, solo importante, recuerden que hay 4 copas que se toman y una quinta que no se toma. Cada una de las 4 copas tiene brajá. La quinta simplemente se deja para el Yau. Yo les conté por qué era eso, en los 4 o los 5, la discusión entre los rabinos. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Lo leímos en la Torá. Son los 4 verbos que Dios hace con nosotros, 4 copas. Pero hay un quinto verbo que los rabinos discuten si eso no es. Entonces, como es un quinto verbo que no están seguros porque discuten, 4 se toman, un quinto queda sin tomar. Por último, para cerrar esto, si recuerdan por qué Eliau está presente en la noche de Pesaj, es porque Pesaj es la historia de la primer gran salvación nuestra como pueblo, y en esta fiesta de nuestra gran salvación, empezamos a imaginar cuando sea la próxima, y el que va a anunciar eso se llama Eliau. Por eso ponemos una copa para Eliau, esperando que llegue pronto la salvación. Bueno, una pequeña recordación de las cosas más básicas de Pesaj, porque ya viene Pesaj y estamos en tema. Volvamos a la Torá y vamos a leer lo próximo que sigue, la próxima fiesta. Y la festividad de la siega, las primicias de tus labores, lo que sembrares en el campo, y la festividad de la recolección al concluir el año, cuando tú recojas el fruto de tus labores del campo. Y en este versículo hay 2 fiestas metidas. Ha-Katzir, la fiesta de las ciegas, o Ha-Bikurim, la fiesta de las primicias, es la primera de las fiestas. Le da 2 nombres, falta el tercero y el más conocido. Habla de Ha-Katzir y de Ha-Bikurim. Fiesta de la ciega y fiesta de las primicias. Pero le falta el nombre por el cual ustedes conocen esta fiesta, que es Shavuot. Esta es la fiesta de Shavuot. ¿Alguien sabe qué celebramos en Shavuot? La entrega de la Torá. Pero no está acá no lo dice. Acá dice que es la fiesta de la siega, Katzir, y de los primeros frutos, Bikurim.
Bueno, como Pesaj, que tiene una dimensión natural, y una primavera y el comienzo de la cosecha gruesa, y una dimensión histórica, que es la salida de Egipto, Shavuot tiene una dimensión natural, siega y primicias, y una dimensión histórica, la entrega de la Torá. ¿Saben qué pasa? Somos un pueblo que fue constituido desde el origen para soportar la diáspora. Si el único componente de nuestras fiestas religiosas hubiera sido el agrícola, con la diáspora desaparecen los conceptos de las festividades. Porque en este lugar del mundo en el que vivimos, no solo no tenemos tierra y trabajamos la tierra, sino que los climas son otros. Y entonces no sería la fiesta de las primicias, ni sería la fiesta de la siega. Entonces perderíamos el concepto de fiesta. En el origen, en lo más primitivo de nuestro pueblo, donde el hombre estaba ligado a la tierra en forma natural, los motivos agrícolas eran centrales. Hoy, en la diáspora judía y en la israelí moderna de Tel Aviv, la ligazón con la fiesta está dada por el concepto histórico y no por el agrícola. Pesaj es la fiesta de la libertad, nadie habla de la primavera. Y Shavuot va a ser la fiesta de la entrega de la Torá, cuando nos expulsen de la tierra, mucho más que la fiesta de las primicias. No obstante, vamos a hablar un poquito de qué son las primicias, porque están ahí, y Hagakatzir, el nuevo proceso del trabajo de la tierra, ya lo vimos con Pesaj, pero ¿por qué es tan importante los Bikurim? Bueno, nosotros vivimos hoy tiempos de ansiedad y velocidad. Todo ahora, todo ya. La fiesta de los Bikurim es la fiesta de la paciencia. Y es la fiesta de la generosidad. Vos trabajaste mucho tiempo para tener tus primeros frutos. Y si sos ansioso, ya los querés. Y si no lo sos, pasaron meses de que empezaste, igual los querés. Y entonces la fiesta de las primicias es la que te dice, ¿sabes qué? Esos primeros frutos que tantas ganas tenías de tener, donalos. Pones una canasta, ponete una capa roja, no, esa es otra historia. Agarra una canasta y anda caminando al templo de Jerusalén y ofrendalos, donalos. Aprende a esperar y aprende a compartir. Y cuando compartís mientras aprendés a esperar, sabé que lo que se dona es lo que más querés, no lo que menos querés. Los primeros frutos son los que más ansiás, los que más deseás. No es lo que te sobre después que comiste todo vos. Es antes de que comas, incluso, ya tenés que hacer tu primera donación. Esto es un desafío, sobre todo en el siglo XXI. Quizás nuestros abuelos o los padres de ellos, mientras veían qué hacían con su futuro económico, iban construyendo templos y donando. Y quizás hoy, hasta que alguien no tiene una segunda casa de country, un tercer auto, un lugar de vacaciones asegurado, no está dispuesto a donar. Quizás hay que recuperar un poco el espíritu de Shavuot en esto, Bikurim. Ofrendá tus primeros frutos. Y respecto a Shavuot, ¿por qué la Torá lo vincula con Shavuot? No lo hace explícitamente en ningún lado. Lo van a construir los rabinos cuando después hagan la cuenta de días, la entrega de la Torá, el momento que sube Moshe y demás con esta fiesta, llegan a la conclusión de que es la misma. Pero la Torá a esta fiesta no la llama nunca Hag Shavuot. ¿Qué significa Hag Shavuot? Fiesta de las semanas, porque es una semana de semanas, Shavua, una semana de semanas, son 7 semanas, 49 días, pasan de Pesaj,
tenemos Shavuot. O porque Shavuot significa Shavuot en hebreo, que Shavuot es promesa. Y la Torá, la fiesta de la Torá, la entrega de la Torá, es la fiesta de tus promesas. Te comprometes con la Torá. Y por eso para muchos en Shavuot se da una especie de casamiento entre el pueblo judío y Dios. Y la ketubá de ese casamiento es la Torá. El contrato matrimonial por el cual se casa Dios con su pueblo está escrito en la Torá. Y quiero que sepan que cuando hoy vas a un casamiento judío, que espero que de vez en cuando vayan, y si quieren uno me llaman, pero cuando van a un casamiento judío, van a ver que hay un techito abajo de los novios. Arriba de los novios, perdón. Abajo del techito están los novios. Bueno, eso viene de la fiesta de Shavuot. ¿Por qué? Porque cuenta un relato rabínico que cuando el pueblo judío estaba en Shavuot dispuestos a recibir la Torá, Dios levantó levantó la montaña sobre la cabeza de los hebreos y les dijo, o se comprometen con la Torá o suelto la montaña. Y el pueblo judío se comprometió, se casó con la Torá abajo de un techito. Entonces a partir de ese momento, cada vez que te comprometés con alguien, cada vez que te casás con alguien, cada vez que asumís esa promesa, lo haces bajo un techo. Con la amenaza, como la que hubo en aquel momento, que si no te comprometés y no cumplís tu promesa, tu suegro va a soltar una montaña y te va a aplastar ahí. ¿No? Esa es la metáfora para hoy en día. En aquel momento, el pueblo judío se casó bajo cohesión con la Torá. No, con Dios, a través de la Torá. Bueno, esa es un poco el medalla, el relato de por qué el techito en un casamiento. Bien, con eso tenemos la primera parte del versículo, que es la fiesta de Shavuot, pero el versículo sigue como si estuviera dando lo mismo y dice, y la festividad de la recolección, una nueva festividad, en hebreo, Hag Asif, la fiesta de la recolección, al concluir el año, cuando tú recojas el fruto de tus labores del campo. O sea, que así como la otra, la fiesta de las primicias, hay una fiesta en la que vos terminás el año agrícola porque recolectás todos tus frutos. Es así después la Torá va a decir que se llama Hag Sukkot. Acá no, pero después sí lo va a decir. ¿Por qué? Porque acá está hablando de la dimensión agrícola. La fiesta pasada era Bikurim, era siega. Primicias, bueno, acá es recolección de frutos. Y eso se dice en hebreo Hag Asif, otro nombre de Sukkot. ¿Y por qué construimos Sukkot según esta mirada? Sencillo. Cuando tus frutos están maduros y tenés que sacarlos, tenés que hacerlo rápidamente, porque si no se pudren, se pasan. Entonces, en esos días de recolección de frutos, los judíos armaban estructuras precarias en los campos, en donde iban acumulando los frutos que juntaban y dormían ahí. Cada Sukkot. ¿Vieron cuando una sukkah está llena de frutos colgados? ¿Por qué cuelgan frutos? Porque cuando recogían los frutos en el campo, llenaban la Sukkot de frutos. La gente dice, no, porque la travesía del desierto, en el desierto colgaban frutas en el techo. Además ya sabemos, los que estudian conmigo, que en el desierto dormíamos en carpas. La Torá dice, Matobu o Aleja, qué lindas son tus carpas. Así que la sukkah es porque era la estructura que armábamos para la recolección de frutos que tiene que ver con la fiesta de la recolección. Y dormimos ahí y acumulamos los frutos ahí hasta el día de hoy como costumbre y fiesta de Sukkot. Bien, 17. 3 veces en el año habrán de aparecer todos tus varones ante la presencia del Señor Adonai. Y necesito un segundo que veamos esto en hebreo, porque acá hay un texto que dice, Shlosh Peamim, 3 veces, Vayaná en el año, Yerae
Kol Sejureja. Entonces, cada 3 veces en el año va a ser visto todo Sahar. Y Sahar en hebreo es hombre, masculino. Sahar Nekeivá, ¿recuerdan? Bueno, esta es una de las citas problemáticas para la inclusión e igualdad de la mujer. Lo que pasa es que hay que entender que en la antigüedad, ir al templo de Jerusalén era viajar por caminos durante mucho tiempo y llegar cargando elementos pesados. Y no ibas a ir con chicos al templo. Y no ibas a ir dificultándole a tu familia el traslado. Entonces, la Torá, entendiendo la dificultad que tenía ese traslado, dice, bueno, que venga el hombre. Porque las condiciones para que la mujer participe eran casi imposibles. Y yo diría que eso se mantuvo durante muchos siglos. Hasta el siglo XX, la mujer no tenía la libertad y la independencia de dejar a los chicos en casa con la niñera, con la nani, e ir a hacerse las manos para después... No salía de la casa la mujer. Educaba al hijo, era la vida que estaba establecida. Bueno, en el siglo XX empezó, y en el siglo XXI ya está recontra establecido, que la mujer tiene la misma posibilidad que el hombre en salir de su casa, en trasladarse, en dejar a los chicos bajo custodia de su marido o de un lugar rentado, ya sea una guardería o una empleada o empleado en la casa. Por lo tanto, la mujer ya tiene la posibilidad en igualdad de condiciones que el hombre. Y nosotros tenemos que saber que nuestro judaísmo es dinámico y acompaña los cambios de época. El judaísmo está vivo 3.300 años después solamente porque se adaptó, no porque fue rígido. Y cada vez que escuchen a un judío fundamentalista, habitualmente vestido de negro con barba y sombrero, que les dice lo contrario, les miente. Cuando le dice, el judaísmo se mantiene porque no se cambia nada de la Torá, es mentira. El judaísmo se mantiene porque cambiaron casi todo de la Torá. Entre otras cosas, porque ellos ya no hacen más esto que se hace ahora, que está escrito en la Torá. No van más caminando a Jerusalén con una canasta con frutas en la fiesta. Porque después rabinos posteriores fueron adaptando para los siglos posteriores. Y entonces, en nuestra época, yo estoy convencido que no es una concesión, que es la interpretación correcta de la Torá, que la mujer tenga las mismas posibilidades que tiene el hombre. Y que era entendible que no las tuviera en aquel momento, y es absolutamente imprescindible que las tenga hoy. Pregunta de Cecilia, ¿y qué trasladaban los hombres? Lo que dice ahí la Torá, la ofrenda, que eran los frutos. En el primer caso eran los bikurim, las primicias, y acá llevaban sacrificios de animales. Llevaban o bien el animal para ofrendar, o bien el dinero para comprar el animal para ofrendar. Y ahí tiene otro cambio. Miren, esto es buenísimo porque lo sabemos por arqueología. La Torá dice que vayas y lleves un animal y lo sacrifiques. Y los rabinos después dijeron, pero escúchame, vos vivís en Eilat, o vivís en Haifa, o vivís en Yafo, y tenés que caminar hasta el templo de Jerusalén. Ponele que lo hagas. ¿Vas a caminar toda esa distancia como el chiste, con el chivo abajo del brazo? Sí, el chivo lo vas a tener, pero tenés que caminar sin el animal. No es lógico. Entonces, ¿saben lo que hicieron los rabinos? Permitieron el establecimiento alrededor del templo de Jerusalén, primero, de casas de cambio. Segundo, de lugares de venta de animales. Tercero, de mikvaot. La arqueología lo demuestra. Vayan al parque arqueológico Davidson, que está al lado del templo de Jerusalén, de las ruinas del templo, pero están al lado, y van a ver cómo está reconstruido el shopping. Había un shopping.
Había comercios de todo tipo, porque vos llegabas, venías de Egipto, porque también venía gente de judíos que había afuera, y traían la moneda de Egipto. Bueno, no había criptomonedas en ese momento. Entonces llegabas, no mostrabas el código QR, cambiabas la moneda por moneda local, ibas al negocio de animalitos, comprabas un animalito, y antes de entrar al templo, después de todo ese viaje, te purificabas. Entonces entrabas a la mikve. Entonces todo alrededor se armó un patio de venta de cosas. Todo esto avalado por rabinos, que avalaron cambios en la Torá porque las épocas fueron cambiando. Y eso es imprescindible hasta el día de hoy. Karina. Pero la corriente conservadora entiende la igualdad de géneros. Los observantes, me parece que no. Bueno, primero, Cari, tengo que corregirte una palabrita, perdón por lo que voy a hacer, pero tengo que corregirla. Nosotros también somos observantes. Ellos son ortodoxos o fundamentalistas ultraortodoxos, pero nosotros también somos observantes. Todos los judíos no ortodoxos entendemos la igualdad de género como imprescindible para nuestra vida en estos tiempos. Los que se quedan en el siglo XVIII, que se visten como en el siglo XVIII y que piensan como en el siglo XVIII, no lo entienden. Pero no es que no entienden la igualdad de género, tampoco entienden un montón de otras cosas más. Y por eso se siguen vistiendo como si vivieran en Europa en el siglo XVIII y XIX. Porque Moshe no se vestía así. Entonces no es que son fieles a la Torá, son fieles al siglo XVIII. Entonces, yo sé que les quieren vender que son los verdaderos judíos y que el judaísmo de verdad es ese y que el resto se quiere adaptar para hacer algo más cómodo. No es verdad. Ellos quieren algo más cómodo. ¿Saben qué quieren ellos? No tener el desafío de vivir en el mundo moderno. Quieren la comodidad de vivir encerrados entre ellos sin nada que los desafíe, sin nada que les provoque algún tipo de pensamiento imprescindible de adaptación y de interpretación. Nosotros preferimos vivir con el desafío. Es más difícil, es más complejo. Lograr que nuestros hijos o que nosotros no caigamos en la tentación del mundo posmoderno y mantengamos una tradición en medio de este mundo que lo único que hace es seducirnos, es un desafío enorme. Y esa es nuestra pelea diaria. Y estamos dispuestos a darla porque creemos que ese es el verdadero judaísmo. Pato dice, el judaísmo sería tan flexible si el templo todavía existiera. ¡Wow! Baruch Hashem, Pato, Baruch Hashem, el templo no existe. Porque si existiera el templo, según la Torá, debiéramos estar llevando animalitos y matándolos todos los días. Había korbanot todos los días, sacrificio de animales todos los días en el templo. Yo creo que si el templo existiera hoy en día, yo creo que los rabinos hace un tiempo, cuando hubiera estado esto, hubieran inventado algún cambio para que esto no ocurra más. Como hicieron con la poligamia, como hicieron con matar a los que no cumplen Shabbat, como hicieron con los que no podían prestar intereses, plata por interés. Pero, Pato, tu pregunta es válida y quiero contarles algo que justo tiene que ver con lo que estudiamos en la clase anterior y no se los dije en la clase de historia. Quiero contarles que en la Guerra de los 6 días, que fue lo que estudiamos hoy en el espacio de historia, cuando al tercer día de la guerra entraron los soldados israelíes y recuperaron el monte del templo, había un grupo de ultraortodoxos que tenía planos y dinamita, que querían ir directamente a la mezquita y al Duomo de la Roca, que está en la explanada del mundo musulmán, dinamitar eso y sentar las bases de la reconstrucción del templo. Y el argumento es, hagámoslo ahora ya que está el mundo en shock, que nadie va a decir nada y después vemos. Baruch Hashem, gracias a Dios, no los dejaron y no lo hicieron. Pero si eso hubiera ocurrido, Pato, tu pregunta sería una pregunta que habría que contestar sí o sí.
Hoy es una contrafáctico, no sabemos. Yo creo que sí, porque el judaísmo fue flexible siempre. Y porque se adaptó a cada época, a cada cambio, y lo tuvo que hacer, y yo creo que hoy sería exactamente igual, si hubiera templo. Ceci, y luego de ese cambio, las mujeres podían ingresar. No, en la época del templo las mujeres no iban. Ahora, las que sí iban, porque podían ir, sabemos también por la arqueología y por la Mishnah, por el texto del Talmud que explica el funcionamiento y por la arqueología, sabemos, ciencia cierta, que cuando entrabas al gran templo de Jerusalén había un sector que se llama Ezrat Nashim, sector mujeres. Está la arqueología de la piedra escrita, o sea, eso lo tenemos. Entonces, lo que sabemos es que las mujeres, algunas sí iban al templo y entraban hasta cierto lugar. No avanzaban más allá de Ezrat Nashim. Que con eso hay una pregunta que hacen los guías en Israel, en Jerusalén, que todos no, pero mucha gente cae. Cuando ves las mikve reconstruidas, las mikvaot, las mikve reconstruidas, a veces no uso plural porque la gente se marea cuando uso plural en hebreo. Cuando ves una mikve de esas arqueológicas reconstruidas, vas a ver que hay la escalerita para bajar y la pileta. La mikve es una piletita, ¿no? Un jacuzzi, sin presión. Entonces, vos tenés una escalerita y un divisor en el medio, que queda escalerita de un lado y escalerita del otro y la pileta. Entonces el guía siempre preguntaba, ¿por qué está dividida la escalera en dos? Y la mayoría de los turistas dice ahí, porque de un lado entraban los hombres y de otro las mujeres. La migbe no es mixta, que no, si entras desnuda la migbe, ¿cómo va a entrar de un lado los hombres y de otro las mujeres? La división es porque vos entrás a la migbe con tumá, con impureza, y salís tamé, salís con pureza. Entonces no te puedes tocar con el que está entrando, ni siquiera sin querer, porque perdés la pureza de la micve. Entonces, de un lado bajaban y de otro lado subían, y había una división para que no se toquen y para que no se pierda la pureza. Así que sí, tenemos ahí, Ceci, el lugar del templo donde las mujeres podían ir. Armando pregunta, sin embargo, la Torá pudo haber sido más explícita respecto de los derechos de la mujer, pero por eso te digo, Armando, la Torá tampoco fue explícita con que el hombre se debe casar con una sola mujer. Lo hicieron los rabinos respondiendo a la evolución del mundo. Y donde sí fue explícita es un texto de Deuteronomio, Duarim, el quinto libro de Torá, que dice claramente, cada generación le llevará los problemas a sus maestros de esa generación, quienes deberán responder a los problemas que aparezcan en cada generación. El derecho interpretativo está explícito en la Torá y nos es entregado porque el mundo iba a evolucionar y nadie sabía hace 3000 años hacia dónde. Entonces, la Torá te sienta las bases para ese momento y te invita a que hagas la interpretación hacia adelante. La frase, Betina dice, la frase Veigadta Levinja estaría refiriéndose a hijos varones, Ben, o incluye a las hijas. Bueno, en el lenguaje habitual, el masculino plural incluye a todos, hombres y mujeres. Hay una necesidad en este tiempo que vivimos hoy de ser más explícito con esa inclusión y entonces por eso aparecen las formas mixtas con la E o las formas combinadas de poner AO para que no haya dudas. Pero en el masculino plural incluye también al femenino. Claudio. Una preguntita. O sea, la mikve tiene dos escaleras, sí. Una para entrar y otra para salir sin las impurezas, dejando las impurezas. ¿Tiene alguna vinculación que cuando vamos a un entierro al cementerio cambiamos de camino al salir o no? No, porque no cambias la entrada o la salida, cambias el camino. El camino cambia, sí. Claro, la idea de cambiar el camino, la explicación que a mí me gusta, es la que dice que el camino desde la puerta del cementerio hasta el entierro se llama el camino del dolor. Vos Sí. vas
transitando ese camino que es inevitable. No hay atajos, no hay forma de evitarlos, no sería sano que uno lo haga. Transitaste el camino del dolor, enterraste a tu muerto y después tenés que seguir caminando. No podés quedarte atrapado por el camino del dolor. Entonces, simbólicamente, no volvés por los mismos pasos que entraste para simbolizar que seguís avanzando en la vida, que seguís caminando. Después uno puede, digamos, cambiando un poquito el camino, podés volver. No está prohibido. Bien, volvemos, entonces estábamos hablando de... vuelvo al texto. Uy, se me cambió. Estábamos hablando de la fiesta de Sukkot, con sus implicancias y con los frutos que llevabas al templo. Y él dice, 3 veces en el año habrán de aparecer todos tus varones ante la presencia del Señor Adonai. Ese fue el último que leímos. No habrás de sacrificar sobre el leudo la sangre de mi sacrificio pascual, y que no pernocte la grosura del sacrificio ofrecido a mí hasta la mañana. Esta frase vamos a buscar una palabra en el hebreo. Esta es la palabra clave que quería mostrarles porque aparece en la Pesaj. Lo tisbaj al hametz. Hametz es todo lo que está prohibido en Pesaj. Lo que no se puede comer en Pesaj se llama hametz, que acá lo ponen como leudo. ¿Sí? Entonces, en los sacrificios, en los korbanot, en el templo, la mayoría de las cosas que van a transcurrir allí es sobre matzot, no sobre cosas leudadas, aunque no sea Pesaj. ¿Por qué? Porque todo lo que no leuda es lo humilde y es lo que uno tiene que tener cuando va al templo. Nadie debiera ir al templo desde una arrogancia, de una soberbia. Todos debiéramos ir desde un acto de humildad, desde una búsqueda. Y por eso me parece tan importante combatir una y otra vez a los fanatismos religiosos. Porque otro de los grandes defectos del fanatismo es la soberbia. Yo sé, yo tengo la verdad, yo sé lo que vos no sabés. Y eso es un acto de arrogancia. Y la invitación judía, para mi forma de ver las cosas, es desde la humildad, no desde la soberbia. Nosotros estamos en una búsqueda. Queremos sentir la presencia de Dios. No sabemos exactamente lo que Dios dice. Interpretamos, pero no sabemos. Creemos, no tenemos certeza. Dudamos, no estamos seguros. Y esa para mí es la actitud religiosa correcta. Cada vez que esté enfrente a alguien que tiene la certeza sobre Dios, es un acto de soberbia. Significa que él lo conoce a Dios, lo escuchó, Dios le afirmó y él tiene contacto directo. Línea directa. Bueno, ahí también me parece que tenemos mucho que seguir aprendiendo hasta el día de hoy, entonces siempre sobre leudo. Y acá hay una idea de que la grasa tampoco sea algo que perdure. Hay que quemarla, la grasa tampoco es parte de. ¿Por qué? Porque la grasa tampoco era comestible. Y lo que no es comestible lo tenés que quemar porque no es parte de una ofrenda. Vos ofrendás lo que tiene el valor, lo que se va a comer. La grasa formaba parte de lo que no se compartía. Los primeros frutos de las primicias de tu tierra habrás de traer al santuario de Adonai, tu Dios. No habrás de cocer al cabrito en la leche de su madre. Y fíjense qué interesante esta combinación. Acá habla primero de la fruta de la fiesta de Shavuot. Los primeros frutos de las primicias de tu tierra habrás de traer al santuario. En realidad, habla de que los primeros frutos de tus árboles no son comestibles nunca. Después lo va a desarrollar más adelante la Torá. Cuando vos plantás un árbol frutal, los primeros 3 años
no se hace nada con los frutos. El cuarto se donan y recién el quinto los podés comer. Los frutos primero tenés que donar el cuarto año y después podés empezar a comer. Y finalmente cierra con Lot tevashel gedi vejalev imo. No cocinarás al cabrito en la leche de su madre. Bueno, ustedes ya saben porque conocen la ley, pero esto es el comienzo de Kashrut. Acá empiezan a aparecer las prohibiciones de Kashrut, que van a estar desarrolladas recién en el capítulo 11 de Vaikra, Levítico. Falta, estamos en el capítulo 23 de Éxodo, falta que termine Éxodo, y el capítulo 11 de Levítico va a aparecer las leyes alimenticias completas. Pero acá ya aparece una muy importante, que es una ley tan significativa que mucha gente que no come kasher en forma completa, cumple esta ley. Así como hay judíos que no comen cerdo, pero no comen kasher, hay judíos que no comen kasher completo, pero no mezclan carne con leche. ¿Conocen a alguien así o alguno de ustedes hace esto? Bueno, un par de cabezas, movimiento afirmativo, a otros negativo, hay de todo. Bueno, hay una... Pato dice yo. Bueno, ahí tenemos uno que no come del todo kasher todavía, pero no mezcla carne con leche. Armando tampoco. Ya, tenemos dos ya alumnos de este espacio y tenemos a Silvia también, así que ya tenemos 3 que cumplen eso. Qué bien. Primero, una aclaración de eso por las dudas. ¿Vieron que hay gente que dice, no, qué pavada, o come kasher o no come kasher? ¿Qué es eso de comer una parte? Pavada es el que dijo eso. Porque está bien, no somos fanáticos de hacer todo el 100% o nada. Hay grises en la vida, uno puede ir avanzando algunos pasos y hacer algunas cosas aunque no haga todo. Es como que vos digas, sí, estoy yendo a correr 2 o 3 veces por semana, total. ¿Vas a correr la maratón ultravioleta larga e importante de competitiva? No, entonces ¿para qué corres? No, voy corriendo un poco porque es un deporte, porque practico. ¿Pero vas a ser federado? ¿Vas a competir? ¿Vas a ir a las Olimpiadas? ¿Vas a ir a...? No, bueno, no importa. Acá pasa lo mismo. No hace falta cumplir todo de entrada. Y no es todo o nada. Uno puede acercarse a una vida espiritual dando algunos pasos y cumpliendo algunas mitzvot. Sepan que esta es una, está sola, aparte, específica, y aparece 3 veces en la Torá, para la importancia que tiene. No mezclar carne con leche es una mitzvah en sí misma que aparece 3 veces en la Torá. Así que es importante, tiene explicaciones, y vamos a ver alguna. La primera es que es respeto por el animal. Se supone que a la vaca le sacas la leche y le sacas al cabrito, que es su hijo, y no lo hagas junto. No mezcles al cabrito, el hijo, con la leche de la madre. Como respeto por el animal. Algunos quieren encontrar aquí también algún beneficio médico, diciendo que la combinación de esos elementos hace más difícil la digestión, y otros pensamos que cada una de las leyes de Kashrut son un límite para ejercitar nuestro control y nuestro vínculo con los límites. Kashrut nos enseña que una buena vida es cuando sos capaz de abstenerte de algunas cosas. Si todo lo que querés, si todo lo que deseás se puede, no vas a tener una buena vida. Una buena vida es aquella que se da cuando uno entiende que no todo lo que deseas es bueno para vos. Y hay diferentes límites, y este es uno. Todos saben, por lo que recuerdo, si comes carne, para comer leche o tomar leche o comer algún lácteo después, tenés que esperar desde 6 horas en la propuesta más extrema hasta 72 minutos, 1 hora 12, en la propuesta más light.
todas kasher. Lo importante es una brecha entre que comiste carne y comes algo lácteo. Si comiste lácteo primero, si el lácteo es líquido, con lavarte los dientes alcanza. Si es un poquito más sólido, media hora. Y si comiste quesos duros, 1 horita. Y hay gente que espera mucho más. Y con esta provisión, que la única fuente es esta, los rabinos posteriormente agregaron que si no se puede comer junto, no puede haber vajilla compartida, no puede haber heladera compartida, no puede haber pileta compartida, no puede haber esponja compartida, no puede haber dentadura compartida, no puede haber horno compartido. Y entonces tenés que tener todo diferente, todo doble, para nunca mezclar. Y en el caso de que mezcles carne con leche, en algún utensilio, en un plato, con un cuchillo, con una olla, con una parrilla, tenés un proceso para cayerizar lo que mezclaste. Vos tenés que tener cosas de carne, cosas de leche, y si alguna toca lo contrario, depende qué tocó y cómo lo tocó, cómo se cayeriza. Pero hay todo un proceso para cayerizar cada una de las cosas que pueden estar en contacto con el contrario. Y sepan que hay materiales para usar para las comidas que son cayerizables y materiales que no son cayerizables. Por lo tanto, si sos observante de kashrut, no te compres nunca materiales no cayerizables, porque si cometes un error, tenés que tirarlo. En cambio, los materiales cayerizables, no. ¿Cuáles son los materiales no cayerizables? Los porosos. Porque lo que se mete ahí no lo puedes sacar más. En cambio, los elementos materiales no porosos, como el vidrio, como el fierro, son cayerizables. Bien, así algunas cositas sueltas de kashrut. Fabián, ¿Sí? cuando hablas de leche, ¿también son sus derivados? Como por ejemplo, freír una carne en manteca. Es derivado de la leche la manteca. ¿Tendrías que usar aceite? Claro, porque no es derivado de la leche, tiene leche. Se hace con leche. O sea, Sí. todos los elementos que se hacen con leche son todos lácteos. Si tiene un poquito de leche o a la leche transformada en algún otro producto, como el yogur o lo que sea, es leche, porque empezó siendo leche. La milanesa a la napolitana no va, porque tiene queso. Con milanesa de soja napolitana podés, Sí. y la milanesa con queso parve neutro que hay también se puede. Hay Ah, dos que no tienen leche. Y hay sí. milanesas que no son de carne. La clásica no se Hola, puede. Fabián. Y otra pregunta que abuelo te hice ahí era los 3 años de la recolección de los frutos, los primeros 3 años. ¿Qué haces con ellos? Que no se pueden ni donar, ni dar, quiero decir, ni comer. Acá Sí, Eva dice que hay muchos frutales que los primeros años ni siquiera dan frutos, por eso son años que prohibidos, porque casi no hay frutos o son muy insignificantes, así que está como pensado en función de eso. El cuarto se donan y el quinto se pueden comer. Raquel. Fabián, por ejemplo, con respecto a lo de la leche con la carne, mi abuelo decía que en aquella época podía darse que combinara justo la vaca, o sea, con la leche de la vaca con el ternero y producía enfermedades, que por eso estaba prohibido, decía él. Eso decía mi abuelo. Sí, por eso hay toda una rama que interpreta a las mitzvot de la alimentación como por el camino más sano. Que la razón es por... Claro. Y hay rabinos, incluso Maimónides es uno de ellos, o sea, hay rabinos que sostienen que esto es así. Yo tengo más una inclinación de pensar que las mitzvot están pensadas más para enseñarnos a vivir, más que para hacernos sana la vida, pero no es que no rechazo a las otras, no digo que estén mal. A mí me llegan más, pero sí, puede ser que haya, así como están prohibidas las uniones sexuales, porque la mezcla de genes, la no mezcla de genes, la conservación de genes, produce más enfermedades y transmite más enfermedades,
puede ser que haya algo mismo con los animales. Es probable. Claro, mi abuelo era de Turquía, él sabía leer todo y él lo que decía era eso. Por eso lo traje. Puede ser, es una interpretación posible. Bien, una más. He aquí yo envío un emisario delante de ti para custodiarte en el camino y para traerte al lugar que yo he predispuesto. Bueno, con este tema que está aquí enunciado vamos a cerrar el encuentro de hoy. Vamos a buscar esa palabra en el hebreo para que la vean, porque también es como una palabra importante. Cuando dice, Ine anoji yoleach malach. Y acuérdense de la palabra malach, que es la que ahora vamos a charlar para cerrar nuestro encuentro de hoy, ¿no? Tenemos que Dios dice que manda un malaj para que nos acompañe en el camino. Malaj habitualmente se traduce como ángel, aunque acá le da connotación de emisario. Y de alguna manera el concepto de ángel de la guarda viene de acá. Dios te está enviando a un lugar desconocido, estás entrando a un desierto. Tenés que llegar a una tierra prometida, pero tenés que atravesar toda una zona que no conoces, que es inhóspita, que no tiene ningún tipo de protección, y entonces te sentís expuesto, débil, sentís vulnerabilidad. Bueno, Dios envía un ángel de la guarda, un malaj, alguien que te cuide, alguien que te proteja. Entonces uno podría pensar que está hablando de quien nos acompañó en el recorrido, pero no conocemos porque no vimos con el formato de un ángel tradicional, o uno podría decir, es Moshe y después Yoshua. O sea, tenemos a alguien que nos va a cuidar, hay un guía, hay un líder que está para cuidarnos. Entonces, es muy importante pensar que la Torá y la tradición judía entiende la vulnerabilidad humana, entiende perfectamente nuestra necesidad de sentirnos protegidos y pone una figura para hacerlo llamado malaj, que es claramente judía. Mucha gente cree que el concepto de ángel es del cristianismo, porque obviamente el cristianismo, viniendo del judaísmo, lo tiene de ahí y lo desarrolló y lo expandió mucho. Pero el concepto original está en el texto hebreo, nuestro, antiguo, y tiene esa connotación concreta de alguien que nos cuida. Ceci, ¿querés agregar algo de lo que dice acá? Que nosotros tomamos más ese versículo para Juan Bautista. Claro, o sea, cuando leemos esa parte, yo envío un mensajero delante de ti, nosotros lo interpretamos que ese versículo en el Nuevo Testamento estaría más inclinado a Juan Bautista, que es el que prepara el camino de Jesús, no tanto el ángel de la guarda. Pero en este caso que está hablándole al pueblo hebreo en el desierto, ¿Qué cosa? ¿quién sería el ángel que los cuida? No, o sea, nosotros decimos que el mensajero que va delante de es Juan Bautista. Pero ustedes no se meten con este versículo, no. O sea, no hay una interpretación de quién es ese ángel que nos cuida a los hebreos. No, claro, exactamente. Ok, perdón, gracias, buenísimo. Entonces, en nuestro caso, nace ahí el concepto, que no es el concepto de Mesías, no es el Mashiach, es un emisario, un enviado, un guardián de tu travesía por el desierto. Y por eso está asociada claramente a la puerta de entrada al desierto. O sea, nosotros salimos de Egipto, llegamos al monte Sinaí y ahora nos vamos a meter en un lugar desconocido. Y entonces ahí es donde aparece toda esta necesidad humana de sentirse cuidado y protegido. Amigos, cerramos nuestro encuentro de hoy. Fabián, sí. Malach, ¿se escribe como Melech? No, tiene una Aleph en el medio. No se escribe como Melech. Podría ser, pero tiene una Aleph en el medio. Gracias. Que tengan Hag Sameach el viernes y sábado, que es cuando empieza la fiesta de Pesach. Felices Pascuas para los que celebran Pascuas. Hag Sameach para todos.
El martes que viene no tenemos, va a ir igual por mail, porque es nuestro ser comunitario en Lambert. El ser de Lambert es el martes que viene, entonces por eso es que no tenemos. Nos veremos el otro martes en clase de Torah. El martes que viene espero verlos en Pesaj, y el viernes espero verlos en el Kabbalah Shabbat. Hag Y el Sameach. jueves Gracias, no. Haxamea. Este jueves no. Sí, este jueves tenemos clase, fue por mail. Listo. Samea, Hanna. Haxamea. Nos Haxamea. vemos el jueves. Gracias. Nos vemos el jueves. Chau. Muchas gracias. Samea, Janita.